Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimos temas de los que hablar y todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción de este vídeo, por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Y vamos a comenzar específicamente hablando acerca de las novedades que van a introducir algunos equipos este fin de semana en Imola. Especialmente vamos a dar comienzo por el equipo Aston Martin, porque ha llegado la hora de la verdad, ha llegado el momento en el que deben de introducir lo que de verdad consideran que puede ser algo que evolucionen mucho. Llevan esperando estas actualizaciones desde principio de temporada y este año ya hemos visto a un Aston Martin que hasta ahora han ido introduciendo actualizaciones casi en cada carrera. Esto es algo que llevo comentando también de la Rosa, Pedro de la Rosa, embajador del equipo Aston Martin, que iban a hacer. El objetivo era no tener el mismo coche en 2 carreras consecutivas y es más, lo han cumplido. En la única carrera en la que no hubo actualizaciones fue en China y porque era formato al sprint, pero incluso con formato al sprint en Miami sí que llevaron novedades, fueron circuit specific, pero bueno, sí que cumplieron, aunque incluso luego al final no se usaron, pero no todas, sobre todo, pero sí que al final cumplieron en el hecho de no llevar el mismo coche en 2 carreras consecutivas. En el único gran premio donde no ha habido actualizaciones fue en China. Tanto en Arabia Saudí como en Australia hubo modificaciones en el freno, suspensiones y alerones, pero en los alerones no que sean específicas, sino que de verdad sean de rendimiento. Sobre todo con todo esto tratando de conseguir un mejor balance y conseguir un mejor ritmo de carrera, solucionando la degradación de neumáticos que ya sabemos, se ve bastante claro que es el mayor problema que tiene Aston Martin. En China se llevaron, no eran específicas tampoco, pero en China se llevaron alerones de menor carga aerodinámica, perdonad, en China no, en Miami. Se llevaron alerones de menor carga aerodinámica que al final ni siquiera fueron utilizados y luego en Japón ha sido la carrera de estas 6 primeras citas en el calendario que hemos tenido donde más actualizaciones se llevó y donde la mejora fue más importante. Sí que hubo una mejora más significativa donde mejoraron suelo, pontones, suspensión delantera, difusor, tapa motor y ala viga. Este fue el paquete de actualizaciones más grande que han llevado, aunque ellos incluso nos estuvieron diciendo, lo comentaba esto Mike Kraft, que no lo consideraban como un paquete de actualizaciones, sino simplemente novedades. Lo de las primeras carreras sí que fue simplemente reformas, por así decirlo, en el coche, pero esto decía que aunque hubiera mayor cantidad, también lo era. Sí que visualmente en el caso de los pontones se veía bastante, pero eso es lo que dijo y sí que nos aportó una mejora tan significativa como sí que podríamos haber pensado sabiendo que todas esas novedades se iban a introducir. Ahora sí, para este fin de semana en Imola se introduce el primer paquete significativo, el primer paquete importante y del cual llevan hablando desde pretemporada, que llegaría en esta cita. Hubo muchísimas críticas, por cierto, al respecto sobre esto, y es que introducirlas en Imola, ya lo comentamos en su día en el canal, que tenía mucho sentido porque es el comienzo de la batalla de desarrollo. McLaren ha podido empezar un pelín antes porque las que iban a llevar en Imola las llevaron a Miami, pero por ejemplo Piastri no tenía todas porque no les dio tiempo a adelantarlas todas, pero Ferrari, Red Bull o Mercedes también, por ejemplo, empiezan ahora de verdad las actualizaciones y también lo hace el equipo Aston Martin porque empezamos ahora ya la gira europea con un breve parón que también vamos a pasar por Canadá, pero empieza el momento de verdad donde se van a ir introduciendo estas actualizaciones. Ya tenían ese plan establecido a principios de temporada, es verdad, recordar que a principio de temporada Aston Martin hablaba acerca de las mejoras, del desarrollo que iban a ir trayendo con el coche, que este era un coche más pensado para ir evolucionando a lo largo de la temporada. El año pasado fue mucho más difícil evolucionarlo y por eso fueron para atrás, no es porque fuese a peor. El AMR23 de final de temporada, con la excepción de que sí que les prohibieron el alerón delantero, que era más flexible de lo permitido, pero más allá de ahí, realmente el coche hasta final de temporada era mejor, pero los rivales eran aún mejores, entonces ese fue el problema que tuvo el Aston Martin. Este coche, el objetivo que tenía era conseguir evolucionar mucho a lo largo de la temporada, eso dijo Dan Fallows, eso dijo Mike Kraft, eso dijo incluso también Fernando Alonso, pero estas actualizaciones ya también es la primera reacción a los problemas que han ido teniendo. Es la primera reacción a los problemas que pudieron identificar seguramente en el Gran Premio de Bahrein y especialmente en los test de pretemporada, dándose cuenta del problema que estaban teniendo en ritmo de carrera. Veremos si lo acaban consiguiendo, veremos si efectivamente acaban siendo positivas estas actualizaciones que introducen, pero ¿qué es
lo que van a llevar en este fin de semana. Pues van a llevar una reforma completa en el suelo, tanto el exterior, que eso sí que lo podremos ver, pero lo más importante, la zona de abajo, que no la podremos ver. Van a mejorarse también los pontones y también se van a llevar nuevos elementos aerodinámicos en las suspensiones y difusor, que no se han mencionado demasiado, no hay demasiada información en esto, pero han querido incidir sobre todo en el hecho del nuevo suelo. Sí, es exactamente lo mismo que se llevó en Japón, pero eso te da una pista de que efectivamente lo que ya llevaron en Japón es lo que decían, era el primer teaser, por así decirlo, ¿no? Como un tráiler de una película, pues luego hay antes un teaser que es aún más corto, pues algo por el estilo, en este sentido. Era la primera prueba, en teoría ellos transmitieron buenas sensaciones en su día, entonces ellos habrían identificado que de verdad iban por buena línea de desarrollo y por eso la quieren explotar aún más, trayendo ya estas novedades que van a ser introducidas. Veremos qué es cómo funciona el Aston Martin, sobre todo lo más importante es solucionar también el problema que tienen con mucho combustible. Eso sí que es verdad, porque cuanto más combustible el coche funciona peor, normalmente con el Aston Martin, por eso funciona mejor en clasificación, pero especialmente el problema de la degradación de neumáticos, porque al final son uno de los equipos que más degradan los neumáticos. Hay carreras en las que lo consiguen gestionar mejor, pero claro, cuando mejor lo gestionas, tu ritmo también es peor, porque estás gestionando esa goma, así que es al final un cómputo conseguir mejorar. El objetivo que tienen es conseguir aportar de por sí más carga aerodinámica, que esto también lo ha comentado Alonso. Cuanta más carga aerodinámica tienes, también eres capaz de conseguir gestionar más los neumáticos. El coche es rápido. El coche lo sabemos que puede llegar a ser veloz, depende del circuito, por supuesto. Miami no fue rápido el coche, no es sería una mentira decir que por supuesto fue rápido. Nadie ha querido decir que no haya sido así, seguramente sea uno de sus peores fines de semana en toda la temporada. Pero el coche en Miami no fue rápido, pero es que dependiendo del circuito la historia cambia una barbaridad. Así que veremos cómo funciona en Imola y ese es el objetivo que llegan a tener. Desde comienzo de temporada han estado hablando acerca de estas actualizaciones, nos han estado incidiendo en el hecho de que querrían tener ese gran desarrollo a lo largo del año, así que es la primera prueba, la primera toma de contacto de verdad con las mejoras. De verdad veremos si funcionan o no, y si funcionan podemos esperar que efectivamente esa línea de desarrollo, que el año pasado el problema también uno de los que hubo es que en fábrica y en pista querían cosas diferentes. Los ingenieros que estaban en fábrica querían que había que ir por un lado desarrollando el coche, mientras que los ingenieros que estaban en pista pedían otras. Entonces al no estar coincidiendo, por así decirlo, provocó que hubiese líos y al final no supiesen exactamente hacia dónde ir. Ya estipularon la línea de desarrollo que querían hacer este año, así que finalmente veremos cómo ha acabado funcionando. Un equipo del que sí que tenemos más expectativas puestas sobre ellos con sus mejoras, porque desde luego lo que han traído este año hasta ahora ha ido funcionando y este es el primer paquete grande que van a introducir. Se habla de una especificación 2.0, sobre eso os hablaremos más adelante porque está saliendo también información, pero lo que os queremos enseñar hoy son las imágenes del Ferrari, porque ya os habíamos contado hace 2 días que efectivamente Ferrari iba a estar ayer y hoy en Fiorano. Ayer solo estuvieron probando esos tapacubos para cuando llueva y hoy ya han probado, se han podido ver esas mejoras en el SF24, que desde luego se ve unas novedades bastante interesantes en el monoplaza. Cortesía a estas imágenes de Fórmula.1, hay una de analística técnica que también es un medio italiano, que ahora os la enseñaremos, pero bueno, este es el Ferrari, os lo vamos a comparar también con el Red Bull, porque ha habido mucha gente recordando que se parece mucho al Red Bull y sí que tiene algunas similitudes en algunas cosas, pero no todo es como el Red Bull, siguen llevando su propia línea de desarrollo, realmente es solo hay un componente que claramente sí que es una inspiración hacia lo que tiene Red Bull y añadiría yo McLaren, pero el resto es evolucionar más lo que de por sí ya tienen. Pero ahora os enseñamos esa comparativa frente a Red Bull, tenemos muchas más imágenes, como digo, esta cortesía Fórmula.1, tenemos diferentes ángulos que hemos escogido, hay alguna imagen más incluso de las que os vamos a poner ahora, pero estas son las mejores, yo creo, las que desde más cerca se ven y que se puede comparar diferentes puntos en las que habrá novedades. Las mejoras de Ferrari sobre todo se van a centrar en el suelo también, que es que al final es lo más importante, pero en el pontón, y esto es una novedad muy grande que se ve en esta imagen bastante claro, esto es sobre todo lo que tiene una
una similitud muy grande al Red Bull. Así que ahora os explicamos por qué han hecho este cambio y si puede al final ser efectivo o no. Ahora os lo comparamos con el Red Bull, lo único también enseñaros algo que se ha podido ver en estas mejoras. Repito, lo más importante es el suelo y no vamos a ser capaces de verlo. Se encuentra aquí y es que hemos visto la gente está diciendo alerón Cobra. Bueno, pues la verdad que es bastante curioso, está justo al lado del cockpit. Antes aquí tenían una especie de también elemento aerodinámico, pero que iba atado al cockpit, iba atado a la tapa motor, y en este caso vemos que está separado. La verdad que a mí me extraña mucho, pero oye, si desde luego les funciona, pues bienvenido será. Sobre todo, lo que tiene inspiración con el Red Bull, por eso os vamos a hacer esta comparativa. Hay dos elementos que realmente son muy parecidos, especialmente el pontón, como digo, con ese labio superior. Ferrari lo tenía por abajo también, como por ejemplo Aston Martin, y lo han imitado a lo que tiene Red Bull o McLaren, que tienen el labio superior avanzado. Pero eso os lo vamos a enseñar más adelante, porque en esta fotografía primero quiero que nos fijemos también en el alerón trasero, que es bastante similar a lo que tiene el Red Bull. Perdonad que la imagen es justo al contrario, estamos viendo el otro lado del Red Bull. He buscado una imagen que se viese este lado del coche también, pero no he conseguido encontrarla, así que solo tenemos esta, pero nos viene bien igual porque es más o menos la misma toma desde el otro lado. Y realmente el alerón trasero es muy similar lo que tiene Red Bull a lo que ha traído Ferrari, con algunas diferencias, quizá más puntiagudo en la toma, en el pico que tiene aquí en este lado, pero realmente bastante similar a lo que podemos introducir. También sí que es verdad que el flap es diferente, este flap que tenemos superior en el Red Bull al que podemos apreciar en el Ferrari, pero esto es más carga aerodinámica que otra cosa. Realmente en el alerón trasero sí que hay una pequeña modificación, ya más o menos lo tenían de este estilo, pero se asemeja bastante más. Como digo, ahora hablaremos acerca de los pontones, pero también para que veamos que no es exactamente igual, fijémonos en la tapa motor, y es que no tienen esos conductos voluminosos que introdujo Red Bull este año, los que podemos encontrar aquí, que son para conducir el aire hacia la parte trasera y generar más carga aerodinámica, que son feísimos, pero si les funciona, por supuesto, bienvenido sea. Sí que hay una similitud más, y es en esta caída que vemos aquí de la tapa motor, que es bastante similar, pero es muy similar ya a lo que tenía. Esto lo tenía bastante así también el equipo Ferrari. Aquí no hay novedades, o sea que simplemente lo quiero comparar. Por ejemplo, otra cosa que no tienen igual es el cono que también tienen detrás de la oreja, de la cabeza, para la entrada de aire, que ellos siguen teniendo esta forma puntiaguda y Red Bull sigue teniendo la forma rectangular. Tampoco es similar el alerón delantero, y es que Red Bull ya sabemos que el año pasado lo tenían en el segundo flap donde se agarraba el morro, y ahora pasaron a tenerlo en el flap principal, mientras que Ferrari, por supuesto, siguen manteniéndolo como lo han tenido este año, que es en el segundo flap. Lo que sí que deciros es que hasta el alerón delantero también es diferente con respecto al que tenían anteriormente. Ferrari tiene los endplates diferentes, y también aquí ya creo que eso sí que será específico para la carga aerodinámica necesaria en Fiorano, que tiene una angulación diferente, pero imagino que, como digo, es únicamente por específico de circuito. Comentaros que obviamente las suspensiones Ferrari mantiene las suyas, que son la push rod, mientras que Red Bull tiene la pull rod. Sobre todo fijaros en el brazo que agarra esta parte de aquí, que fijémonos que aquí va hacia arriba, va ascendente saliendo desde el cockpit, mientras que Ferrari lo tiene a la inversa. Fijaros que va saliendo desde la llanta hacia arriba, que eso sigue manteniendo diferente, y a mí es lo que me extraña, porque obviamente no lo puedes cambiar eso en mitad de temporada, pero Ferrari tiene las suspensiones en el sistema completamente diferente a Red Bull, y es lo que me extraña por el hecho de la abertura de los pontones, y es que esto es igual a lo que tiene McLaren y lo que tiene Red Bull, que es el labio superior del pontón más alargado, en lugar del inferior como lo tenía Ferrari hasta ahora, o como lo tiene Aston Martin, el superior. El punto está en que en sí la entrada de los pontones sí que te beneficia, por supuesto, a lo mejor tener esta... Bueno, os vamos a enseñar la foto del Red Bull, perdonad, que también, como digo, lo tienen aquí, lo fijamos, que lo tienen este labio superior. Esto lo introdujeron este año, el año pasado lo tenían al revés, aquí está la entrada y aquí tienen este labio, como digo, que esto te viene muy bien. Bueno, una cosa más que también es similar, pero esto lo copió más Red Bull a Ferrari anteriormente, es el conducto S-Duct, que lo tiene también aquí el Ferrari, que esto es sobre todo para llevar el aire por dentro, para luego poder sacarlo, y la refrigeración. El hecho de tener este labio superior avanzado te hace que puedas tratar de, porque a lo mejor no te sale, pero tratar de conducir mejor el aire por encima para llevarlo todo hacia atrás
y generar mejor carga aerodinámica. Por cierto, si nos fijamos en los pontones vemos que realmente la forma también es un poco diferente. En la caída empieza un pelín antes, mientras que aquí está un poco más atrasada, que bueno, pues será como ellos creen que tienen que llevar el conducto. Pero en sí, este labio superior es lo que te beneficia. Ahora bien, para poder tener este labio superior, necesitas que el flujo de aire te sea correcto, el flujo de aire que te sale de las suspensiones, porque necesitas que parte entre al conducto para poder refrigerar y otra se vaya por encima. Es lo que me extraña, Red Bull lo ha podido hacer, McLaren también lo tiene así, pero es que McLaren sí que tiene el mismo sistema de suspensiones que tiene Red Bull. Entonces es lo que me extraña que lo haya introducido Ferrari. Habrán hecho sus cálculos y funcionará, conseguirán con el flujo de aire que vaya de esa forma que quieren. Así que bueno, esto es lo que hemos podido ver en el Ferrari en el día de hoy. Por cierto, también acerca del equipo Ferrari, y ya finalizamos con ellos, han anunciado la marcha o la salida o no va a estar más en su cargo, mejor dicho, de Xavi Marcos. Xavi Marcos era el ingeniero de carrera de Charles Leclerc, ingeniero español, por cierto, y ya no lo vamos a tener. Vamos a perder el típico we are checking, que desde luego era lo mejor que hacía Xavi Marcos. Lo anunció en la noche de ayer el equipo Ferrari, llevaba siendo el ingeniero de carrera de Ferrari desde 2019, desde la llegada de Charles Leclerc al equipo Ferrari empezó a ser ese ingeniero de carrera. No es que haya mala relación, que hay veces que hay cambios en los ingenieros de carrera por haber mala relación, no se informa que sea por este motivo, simplemente lo que se dice es que obviamente no tenían la mejor relación posible, quiero decir, no era una relación de amistad como Hamilton con Bono o como Verstappen con su ingeniero de carrera con GP, pero que no es que se llevasen mal, siempre le ha agradecido mucho Charles Leclerc su trabajo. Su marcha únicamente no implica tampoco, por cierto, que sea marcha de Ferrari, es decir, no deja Ferrari, lo que se habla es que va a empezar a trabajar en otro sector. Lo que es claro es que va a seguir en un rol de ingeniería, que es lo suyo, y se especula que podría irse al WEC, veremos si tenemos novedades. En el lugar de Xavi, en el lugar de ingeniero de carrera para Charles Leclerc, va a entrar Brian Bozzi. Bozzi llegó a Ferrari en 2012, ya estaba, por ejemplo, todavía Fernando Alonso, y ahí ya fue cuando entró en Ferrari, ha estado allí desde entonces. Desde el 2012 hasta el 2018 estuvo formando parte del equipo de ingeniería y a partir de ese 2018, con la llegada de Charles Leclerc, empezó a ejercer de ingeniero de rendimiento del piloto monegasco. Tienen buena relación y va a pasar ahora a ser el ingeniero de carrera ya desde este Gran Premio de Imola. Lo único a decir es que al tener un ingeniero de carrera nuevo y que no tiene experiencia en el rol de ingeniería de carrera, lo único es que podemos esperar que a lo mejor haya problemas en algunas ocasiones de comunicación, especialmente sobre todo si hay mucho tráfico. El ingeniero de carrera que tiene que estar avispado y avisar al piloto, a lo mejor ahí vemos a Leclerc fallar en alguna ocasión, pero que serían errores normales porque no tenga experiencia, pero desde luego que va a ser, supongo que si lo hacen será un cambio positivo. Así que vamos a hablar, para finalizar acerca de este vídeo, acerca del mercado de fichajes, porque vamos a hablar acerca de unas palabras que ha dado Nico Hülkenberg, acerca de uno de los que podría ser su compañero de equipo en Audi la próxima temporada, pasando primero por Sauber, ha hablado por Carlos Sainz, que además con Carlos Sainz ya formó equipo en Renault en 2018. También formó equipo en las últimas carreras de 2017, pero temporada completa fue en Renault 2018. En estas palabras que ha dado Nico Hülkenberg se la da al medio automotor Un Sport, admite que se llevan bien, ya desde entonces se llevaron bastante bien, y Hamilton en ese 2018 le ganó a Carlos Sainz, que por ese motivo, con la llegada de Ricciardo al próximo año, fue Sainz quien se quedó sin asiento. Pero aún así Hülkenberg admite que que Carlos Sainz ha mejorado bastante durante estos tiempos, pero que no tendría problema en que vuelvan a ser compañeros de equipo, y admite que no sería decisión suya. Tengo recuerdos positivos de Carlos, es un tipo muy agradable y rápido. También trabaja muy duro. Han pasado muchas cosas desde 2018 y creo que ha evolucionado mucho como piloto, como yo. No tengo problemas o quejas en absoluto si fuera mi compañero de equipo, pero se aplica a cualquiera que pueda venir. Desafortunadamente, yo no tenía una oferta de Red Bull, así que siempre es cuestión de alternativas. Carlos está teniendo una gran temporada y varios equipos se le han acercado. Ya era muy rápido cuando estábamos juntos en Renault y ha aprendido mucho desde entonces, pero al final del día no es mi decisión elegir a mi compañero de equipo.
equipo. Desde luego que es una dupla de pilotos que a mí me gustaría ver y creo que sería muy positiva para Audi, seguramente de las mejores que podrían haber formado, obviamente excluyendo haber fichado a un Verstappen o haber fichado a un Hamilton, pero bueno, como no puedes optar quizá a ellos en tu primer año, creo que desde luego es una muy buena dupla de pilotos para evolucionar el coche, para desarrollar el equipo, que esto no se habla tanto en muchas ocasiones, pero es algo que tiene que hacer el equipo Audi, y dos pilotos que van a sacar el máximo rendimiento posible, como ya lo podemos ver. Fijaros lo que está haciendo Hülkenberg con Haas, que sigue consiguiendo puntuar o meterlo en Q3 en una multitud de ocasiones. Hülkenberg es un piloto que a mí me gusta bastante, y ya si compartieran equipos, si creéis que uno le ganaría al otro, la verdad que yo creo que estaría bastante igualado, sinceramente. Hoy en día Sainz se puede lucir un poco más y creo que estaría más igualado que el año pasado, que en 2018 quiero decir, perdonad. Quizá la balanza en esta ocasión se decantaría más hacia Sainz, también lo podemos ver con el interés tan grande que tiene Audi por hacerse con sus servicios, se decantaría más esa balanza hacia Sainz, porque Sainz cuando llegó a Renault, recordemos que no tenía experiencia prácticamente en Fórmula 1, llegó en finales de 2017, llevaba en 2015 desde la Fórmula 1, Hülkenberg llevaba desde 2010 en la categoría, sobre todo además Hülkenberg llevaba ya más tiempo en Renault y había pasado por otros equipos. El de Sainz era la primera vez que cambiaba de equipo, primera vez a acostumbrarte a un entorno, a un coche radicalmente diferente, era un cambio complicado. Yo creo que ahora el líder desde luego sería Sainz, pero sería una batalla bastante igualada y bastante bonita de ver. Luego ya, para finalizar hablando en este vídeo, queremos hablar acerca del futuro de Max Verstappen, que la semana pasada se habló bastante al respecto sobre esto y por ahora no ha habido novedades, no ha habido movimientos. Pero ¿por qué se habló bastante? Porque se empezó a especular mucho sobre si después de la salida de Adrian Newey, que lo que pidió Verstappen cuando toda la guerra y demás es no pasa nada, pero tiene que quedarse todo tal y como está, que haya estabilidad en el equipo, y al final Newey se ha marchado, entre uno de los motivos también por toda esa guerra, no por el hecho de que estuviera en el lado Verstappen o en el lado Horner, que es más, estaba más hacia el lado Horner, pero Newey es una persona que no le gusta todos estos temas políticos y ya también con su edad y demás estaba cansado y se ha querido marchar. Entonces, le han preguntado a Verstappen si la salida de Adrian Newey podría provocar su salida del equipo Red Bull, y lo que ha dicho es que la salida de Newey no va a ser lo que decante la balanza para marcharse. Not at the moment. Like I said before, I think it's important to always, have the quickest car, because that makes it a lot easier to think about what is right. But at the end of the day, we have a really strong group of people that maybe aren't talked enough about in the press in general, but that's maybe, that's fine. They know what they have to do, they know what they are worth to the team, and they know how important they have been for the current success as well, with the cars. So yeah, we just keep on working. Y al final tiene sentido lo que dice. Para él, ¿qué es lo más importante? El coche, y él siempre lo ha dicho. Y en el aspecto técnico, que se marche Newey ya obviamente es un palo gordo para el equipo Red Bull, pero ya lo hemos dicho que no hay dudas en que en el aspecto técnico Red Bull no va a fallar, porque el personal que tiene dentro del equipo es muy bueno. Por supuesto, ahora tienen que soltar este discurso de lo que hemos visto con Horner también, de que llevan ya mucho tiempo preparándose para una salida. Lo vemos con Verstappen, de que efectivamente había muchos nombres que no salían tanto a la palestra porque se acaparaba todos los focos Newey, pero que también eran muy importantes, y eso desde luego, pero obviamente es un palo gordo que se te va a echar Newey, pero no significa que en el aspecto técnico, en el aspecto aerodinámico, el equipo vaya a ir a peor realmente. Yo creo que seguirá siendo competitivo. La duda está, lo que pide Verstappen no pide que se quede tal o que se quede no sé cuán, lo que pide es un coche rápido, y ahí sigue estando la duda, porque tendrá un coche rápido Red Bull en 2026. Quizá el coche sí, pero quizá el motor no, y sigue estando ahí esa duda. Por lo menos Verstappen dice que por Newey no va a ser por lo que se acabe marchando. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos, las mejoras de Aston, las de Ferrari. Déjame lo que quieras, que estaré encantado de recibirlos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que seguiremos realizando. La semana que viene ya estaremos en entrenamientos libres del Gran Premio de Imola, así que tengo muchísimas ganas. Y dicho todo esto, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.